Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir una tajante y contundente respuesta que un obispo exorcista italiano dio a un divulgador científico ateo, quien refería que los exorcismos y los casos de posesión satánica son simples sugestiones humanas. Todo esto ocurrió en el contexto de un programa de televisión en Italia en el que se abordaba el tema de la posesión satánica. Asimismo, en este video también les comparto el caso de Michela, una muchacha italiana que da su testimonio sobre cómo quedó poseída por el demonio a partir de haber consentido prácticas ocultistas y finalmente, gracias a sesiones de exorcismo, pudo ser liberada. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. En un episodio del programa Va de Retro, titulado La donna fuggita dagli spiriti e il vescovo esorcista, en el que se invitó al obispo Monseñor Andrea Gemma a hablar sobre exorcismo y posesión satánica, ocurrió un hecho muy particular, y es que se preguntó a un divulgador científico llamado James Randi sobre la existencia de la posesión satánica y la acción del exorcismo en personas poseídas. A continuación les comparto las respuestas dadas por este científico. Es obvio que para una persona que nació en cierta cultura, con ciertos principios o creencias radicadas en su mente desde que son niños, habrá una tendencia en poder creer que entidades puedan poseer a una persona. Son personas que seguramente jamás entenderán el verdadero trasfondo psiquiátrico de estas afecciones y solo creerán en el exorcismo como la cura para este mal. Y lo que produciría el exorcismo en esta persona no es realmente una expulsión de un demonio o una entidad espiritual, sino simplemente que lo emancipa de ciertos miedos, y esto es lo que le permite sentirse libres. Probablemente estos síntomas desaparezcan en esas personas simplemente por una cuestión de sugestión, convicciones previas que esta persona tenía con respecto a algún tema, que luego del exorcismo terminaron, a peso de sugestión, por hacerlas sentir libres. Tal vez el hecho de haber tenido enfrente a una figura de autoridad, como puede ser un sacerdote, le haya hecho pensar o convencerse que ha quedado libre. Y de esta manera esta persona se libera de esos temores interiores de origen psiquiátrico. Y yo puedo entender que en el imaginario colectivo de las personas haya todas estas creencias, porque pensemos en el pasado cuando le dábamos explicaciones sobrenaturales a cuestiones que hoy científicamente podemos explicar. No, absolutamente no. No creo ni en magia blanca, magia negra, ni de ningún color. Realmente lo que hay detrás de eso son prestidigitadores que simplemente hacen trucos para que las personas crean en esas expresiones. La verdad es que en todos los años de mi vida jamás he visto o constatado que alguna de estas expresiones supuestamente mágicas sean ciertas. Luego de estas respuestas dadas por James Randi, el conductor del programa le preguntó al obispo Monseñor Andrea Gemma, invitado al programa para hablar sobre la posesión satánica, cuál era su opinión al respecto, y Monseñor Gemma respondió lo siguiente: Quiero responderle a este señor lo siguiente. ¿Por qué no viene usted, si quiere le digo cuándo, el día que yo tengo exorcismos acá en mi parroquia? Y le muestro algunos casos, como por ejemplo el de ese niño que recurrentemente viene donde mí, de 9 años y que está poseído por el demonio. A ese niño durante los exorcismos yo le hablaba en latín y él,
que es un niño que apenas está empezando a cursar la escuela, me respondía fluidamente también en latín. ¿Acaso esto es una sugestión? Seamos serios. Igual puedo entender el proceder de personas como él que simplemente y premeditadamente, por ser científicos, dicen no creer en nada de lo sobrenatural. Esa es la verdadera sugestión. Si una persona por ser científica tiene esa predeterminación a no creer en las cuestiones de fe, es él el sugestionado. Y yo le estoy hablando con hechos concretos. Hace una semana apenas tuve ese caso, este muchacho que hablaba fluidamente latín durante el exorcismo. ¿Y cómo me explican a mí cuando en casos de exorcismo, como uno que estoy llevando recientemente, un muchacho, un niño pequeño, adquiere una fuerza sobrenatural, lo cual se conoce como sansonismo, que varios hombres robustos no pueden sostenerlo durante el exorcismo? Estos son hechos reales, queridos amigos, y los invito a venir a ver y experimentar estas cosas. ¿Por qué no vienen a ver cómo en ocasiones, cuando hago jornadas de oración y liberación en mi catedral, de repente algunas sillas vuelan de un costado a otro de la catedral? ¿Dónde está la sugestión allí? Y este es un hecho que no solamente vi yo, lo experimentaron todas las personas allí presentes, cómo una silla pasaba de una línea de bancas a otra, por encima de la cabeza de todos. Esto es un hecho real. ¿Por qué no me explican ese acontecimiento? A ver si lo entiendo. Si sabemos que no hay ningún efecto que no proceda de una causa, ¿dónde está esa causa que origina que una silla ruede por sí sola por los aires de un lugar a otro? Que una silla vuele por los aires de un lugar a otro durante una sesión de oración de liberación no es una sugestión, porque si logra golpear a una persona, esta persona tendrá un dolor real y no es producto de la sugestión. Y quiero decirle otra cosa a esos científicos ateos y que desmeritan la fe y la religión. Hasta donde yo sé, la ciencia se fundamenta en la experimentación. ¿Y de dónde sacan ellos que el mundo sobrenatural o el mundo espiritual no existe? ¿Dónde lo han probado o comprobado a través de la experimentación? No olvidemos que la filosofía se fundamenta en la razón, y esta razón se fundamenta a su vez en premisas que son correctas. Si los científicos quieren partir del hecho o de la premisa errada de que el demonio no existe y que todos los fenómenos preternaturales que han existido a través del tiempo son productos de malas interpretaciones humanas, esto no es ciencia. ¿Por qué no mejor leen la revelación de Dios a través del Evangelio, donde dice claramente: curad a los enfermos y expulsen a los demonios? Y esto es palabra de Dios porque lo dice el mismo Jesús. Y estas personas que se consideran ateas y viven promulgando la no existencia del mundo espiritual están simplemente confundiendo a las personas. ¿Qué vienen ellos a saber de sufrimiento si nunca han atendido el caso de una persona con padecimientos preternaturales? Que esos científicos ateos vayan y le pregunten a las personas que han pasado por esos vejámenes, por la vejación satánica, por la posesión satánica, si luego de los exorcismos no se han sentido mejor. Que vayan y le pregunten a ellos si realmente no hubo una solución radical en sus vidas a partir del ritual del exorcismo, para ver si se convencen de que en verdad hay un resultado benéfico producto de ese sacramento, de la oración y de las bendiciones, el cual para nada tiene que ver con la sugestión. En el contenido de aquel programa en el que tuvo lugar este debate, también se compartió el caso de una muchacha italiana llamada Michela, quien por incursionar en el ocultismo quedó poseída por el demonio y luego de varios exorcismos pudo ser liberada. A continuación les comparto su testimonio.
Mi historia inicia hace 20 o 30 años. En aquel entonces yo ni siquiera sabía qué era eso del espiritismo. Entonces llegó mi hija, que en aquel entonces tenía 14 años, llegó junto con varias amigas del colegio y trajo un elemento que parecía un papel o cartulina. Esta cartulina o tabla tenía varias iniciales, varias letras. Y sobre esta tabla con letras jugaban usando un vaso. Y les pregunté, ¿qué es eso? Y me dijeron, es un juego que también te va a gustar a ti. Entonces vi cómo ellas empezaban a consultar con alguna entidad invisible y el vaso empezaba a moverse solo sobre la tabla. En ese momento, por desconocimiento, no supe que era una tabla Ouija y no tuve la autoridad para decirle a mi hija que dejase eso. Por el contrario, me interesé mucho en eso al ver cómo ellas consultaban todo tipo de temas a este ser invisible que movía el vaso. Recuerdo que días posteriores, en ese entonces no estábamos pasando por una buena situación económica en la casa y utilicé esta tabla para empezar a preguntarle a esta entidad invisible ciertas cuestiones relacionadas a los problemas económicos que vivíamos nosotros. Y me sorprendí al ver que las respuestas que iba obteniendo con cada una de las ubicaciones del vaso en las letras eran cosas muy ciertas, muy precisas, que nadie más sabía sino solamente yo. De hecho, en un momento esta entidad o entidades empezaron a confirmarme que supuestamente eran la presencia o las almas de mis abuelos fallecidos. Incluso me sorprendió mucho que una de estas entidades me dijo que era el alma de un bebé mío que perdí durante la gestación a los 8 meses, y este es un hecho que nadie conocía. Y me dijo que tenía que ir al cementerio a cierta lápida específica donde sepultaban a los bebés no nacidos provenientes del Hospital Gemelli de Roma. A todas estas tengo que decir que yo en ese momento de mi vida no era una mujer practicante a nivel espiritual, no era una católica practicante. De hecho, simplemente tenía los sacramentos porque desde la infancia mis padres me habían bautizado y todo eso, pero no era practicante, me encontraba bastante lejos de Dios. En otra ocasión, siguiendo con estos contactos espirituales, durante mi interacción con esta tabla, estas entidades me dijeron que si quería respuestas más rápidas debería mejor utilizar un bolígrafo. Entonces tomé el bolígrafo y de repente me venía una suerte de escritura automática bastante desconcertante. Y empecé a escribir cosas sobre un papel con caligrafía que no era la mía. Y esto empezó a gustarme cada vez más porque sentía que me calmaba, era bastante relajante esa experiencia. Era como si se anulase mi mente y la mano recorriera sola el papel. Me empezó a gustar tanto eso que en otra ocasión, en vez de un bolígrafo, utilicé pinceles y colores. Y si bien yo no sé dibujar ni pintar, empecé a hacerlo. Y empecé a hacer cuadros realmente hermosos, espléndidos, con todo tipo de referencias y características visuales. Tanto así que se lo mostré a un periodista amigo mío que entendía bastante sobre pintura y él no podía creer que yo haya hecho eso. Entonces este amigo periodista, sorprendido, se lo llevó a un experto en pintura, para que tratara de descifrar cómo había sido concebido ese cuadro. Y esta persona experta, al mirar el cuadro y conocer el contexto de cómo yo refería que lo había hecho, al ser una persona católica, él se preocupó y supo que el trasfondo de eso era algo bastante oscuro. Entonces me hizo una advertencia y me dijo: has abierto una puerta, espiritualmente hablando, y tienes que cerrarla porque no sabes a dónde te pueda conducir esto. Y eso me puso a reflexionar porque también me había dado cuenta que ya desde que había empezado esa interacción con esa pintura espontánea, yo ya no me sentía dueña de mí misma. Ya casi no descansaba, ya casi no dormía, vivía solamente y exclusivamente para esa práctica.
Y el punto de inflexión fue cuando en una ocasión le dije a esas entidades, ¿por qué no dibujan algo que les guste a ustedes? Y entonces mi mano empezó a configurar y a expresar dibujos y pinturas de cosas horribles, de rostros terroríficos, rostros con pupilas grandes como la de los búhos o con ojos fuera de sus órbitas. Y lo que más me impactó fue cuando dibujaron a una calavera que parecía ser la muerte, un esqueleto horrible con un gancho en la mano. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.